Buenas tardes a todos. Continuando el día de hoy con el experimento número 7 sobre la ley de Hooke y la energía potencial elástica. Les recordamos, por favor, antes de ver el video, leer la teoría y completar las actividades de inicio de esta práctica. Vamos a hablar brevemente de algunos conceptos que tienen que tener claro antes de iniciar, aunque ya sabemos que se lo han explicado en la teoría. Es importante saber que todos los cuerpos son susceptibles a deformarse cuando se les aplica una fuerza externa. Algunos cuerpos se deforman muy poco, como son, por ejemplo, los que están hechos de concreto, de metales, etcétera, mientras que otros sufren grandes deformaciones, como es un resorte, una goma elástica, como se le ha puesto en la imagen, una esponja, etcétera. Cuando un cuerpo recupera su forma original al cesar la fuerza que se le está aplicando, decimos que ha ocurrido una deformación elástica. En cambio, si la fuerza que deforma un objeto es muy grande, este puede deformarse hasta un punto en que no puede recuperar su forma original una vez se le quite esa fuerza. A esta deformación se le dice que es una deformación plástica o inelástica. También suele decirse que se ha superado el límite elástico de ese objeto. En este experimento estudiaremos las deformaciones elásticas de un resorte. Particularmente estudiaremos resortes que cumplen con la ley de Hooke. Vamos a bajar un poquito la imagen acá. Ok. Aquí la tenemos. La ley de Hooke establece que la deformación que sufre un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada. En el caso de un sistema masa-resorte, la fuerza que actúa sobre la masa debido a la deformación del resorte siempre actúa en la dirección contraria a la deformación. Esto se debe a que la fuerza sobre la masa siempre apunta hacia el punto de equilibrio del sistema. A este tipo de fuerza siempre que lleva el sistema al punto de equilibrio se le llama fuerza restauradora y matemáticamente se expresa como lo tenemos aquí subrayado, F sub x igual a menos K por X. Entonces, esa K que está ahí es mi constante elástica o constante de Hooke y mi X es mi deformación, la deformación del resorte. Esa constante de Hooke puede ser utilizada para conocer la rigidez que puede tener un cuerpo. En particular, cuerpos que se deforman longitudinalmente, principalmente. Por ejemplo, los resortes que nosotros utilizamos en los laboratorios andan por un valor de la constante elástica entre 100 a 190 newtons sobre metros, mientras que si nosotros vemos, por ejemplo, los resortes de suspensión de vehículos, pueden andar por una constante elástica de unos 70,000 newtons sobre metros. Por ejemplo, la varilla que está arriba, la más pequeñita, puede andar por los millones de Newton, o sea, los millones de la constante elástica de Newton sobre metro. Lo que me dice esa constante es qué tan rígido puede ser un material. Me dice la rigidez. Mientras mayor es el valor de esta constante, más difícil es deformarlo. Entonces, aquí tenemos una pequeña simulación. Vamos a llevarla al punto de equilibrio. Vamos a ponerla en 0, no aplicarle. Ok. Aquí está en 0 newton aplicada. Aquí tenemos un resorte. Voy a disminuir la constante elástica a 100. Es un resorte bien sencillito, como lo que usamos en el laboratorio. Entonces, al aplicarle, voy a aumentar la fuerza a unos 50 newton. ¿Okay? Vamos a ponerle acá 50 newton. Si se fijan, esta fuerza que está en color naranja es la fuerza que yo le estoy aplicando y esa fuerza que está en color azul es mi fuerza restauradora. Es la fuerza que hace que mi resorte quiera volver a su longitud o a su posición original, ¿ok? Entonces, también tengo esta longitud verde que está aquí abajo. Esa longitud
que aparece con un valor de 0.500 metros, lo que me indica es la deformación del resorte. ¿Cómo yo calculo esa deformación? Es simplemente restarle a la nueva longitud del resorte la longitud que tenía cuando no había ninguna fuerza aplicada, esta longitud. Entonces, eso lo van a hacer también en el experimento. Puedo no solamente alargar el resorte, yo puedo también comprimir el resorte. Al comprimirlo también pueden ver que hay una deformación, que hay una fuerza restauradora que quiere que el resorte vuelva a su longitud original y está la fuerza que yo le estoy aplicando. Si le aumentamos la constante elástica, pueden ver que disminuye la deformación, que es lo que decíamos anteriormente. Mientras mayor es la constante elástica, más difícil será deformarlo. Entonces, tenemos también lo que es la energía potencial elástica. Esta no es más que la energía que se almacena en un cuerpo elástico debido a la deformación que recibe. Se puede calcular la energía almacenada en un resorte calculando el trabajo que se realiza sobre el mismo. Por lo tanto, tenemos que la energía potencial elástica la podemos calcular si tenemos, por ejemplo, los valores de la fuerza de restauración y la deformación, como está en esta primera ecuación, o si tenemos también los valores de la constante elástica y mi deformación, tal como aparece en la segunda ecuación. Entonces, a continuación, ya sabiendo esta información, les dejo con el experimento número 7, ley de Hooke y energía potencial elástica por el profesor Jotin Lionel. Buenas tardes, mi nombre es Jotin Lionel y lo estaré acompañando en el seguimiento de la práctica número 7, ley de Hooke y energía potencial elástica. Ok, ahora vamos a proceder a realizar el procedimiento número 1 de fuerza de restauración y de formación de un resorte. Para eso tenemos la tabla número 1 que está en la página 85. Como ven, el procedimiento es básicamente el mismo que hicimos en el experimento número 2, donde a un resorte le colocamos masas de distintos tamaños y medimos la longitud. Ahora, aparte de medir esa longitud, también vamos a ver la fuerza que está actuando sobre el resorte. La fuerza, obviamente, si aquí en el resorte colocamos una masa, la fuerza que está recibiendo el resorte es hacia abajo, pero el resorte está haciendo una fuerza de restauración para volver a su posición original hacia arriba. Por eso el resorte, en este caso, se mantiene en equilibrio porque iguala la fuerza aplicada a la fuerza de restauración del resorte. Entonces, esa es la fuerza que queremos. Para eso, entonces, nos vamos a auxiliar de la fórmula del peso. Masa por gravedad. Recordando la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ya la masa la tenemos en la tabla. Por lo tanto, cada uno de estos valores lo vamos a multiplicar por 9.8 para encontrar el respectivo valor de fuerza aplicado al resorte. Por ejemplo, en el caso 1, 0 por 9.8, 0.5 por 9.8, 4.9 newton, 1 por 9.8, 1.5 por 9.8, 2 por 9.8, 19.6. Entonces, con eso ya tenemos la fuerza calculada. Ahora vamos a ver en cada caso cuál es la deformación, la longitud que adquiere el resorte. En el primer caso, cuando no está actuando ninguna fuerza sobre el resorte, medimos su longitud y vemos
que en centímetros, ¿me puedes acercar? 11.5 centímetros, que al convertirlo en metros, porque nuestra tabla aquí está en metros, entonces será 0.115. Ahora colocamos la masa de 0.5 kilogramos y repetimos el proceso de medición. Aquí, como podemos ver, hasta la última vuelta correcta del resorte sería 15 centímetros. Por lo tanto, si lo dividimos entre 10, entre 100, sería 0.150. Ahora, con 1 kilogramo, repetimos el mismo procedimiento. 185 para este caso, dividido entre 100, 0.185. Para 1.5 kilogramos, entonces serían 22 centímetros, es decir, 0.220. Y por último, para 2 kilogramos de masa sería 0.255. El primer valor, cuando no se tiene ninguna fuerza aplicada al resorte, la longitud inicial es esta, 0.115. Ese será el valor que vamos a reconocer como longitud su cero, es decir, la longitud que tiene el resorte en el punto de equilibrio. Por lo tanto, ¿cómo encontramos la deformación? La deformación no es más que ver qué tanto crece el resorte debido a la masa aplicada. Esta aquí sería la longitud su cero, sin ninguna masa aplicada, y con alguna masa, entonces tenemos esa longitud. ¿A qué es lo que llamamos deformación? A esa diferencia, a la longitud que tiene el resorte en cada caso, menos la longitud su cero. Como ya tenemos las longitudes en nuestra tabla número 1, simplemente vamos a restar a cada uno de estos valores nuestro valor inicial, que es 0.115. 0.115 menos 0.115, 0, que sería nuestro punto de equilibrio. 0.150 menos 0.115, 0.035. 0.185 menos 0.115, 0.070, manteniendo siempre 3 cifras decimales. 0.220 menos 0.115, 0.105, 0.255 menos 0.115, 0.140. Ahora nos interesa ver cuál es el cociente de la fuerza entre la deformación. Como vieron en la teoría, la ley de Hooke expresa que la fuerza restauradora
es proporcional a la deformación experimentada por el resorte, que si tomamos donde el signo menos, significa que va en sentido contrario, como vimos en la explicación del resorte. Si tomamos el módulo, tenemos entonces fuerza igual a K por X, donde K sería el valor de la fuerza dividido entre la deformación. Como la fuerza se mide en newton y la deformación se mide en metros, la constante K o constante elástica del resorte tiene unidades de newton sobre metros. Eso es lo que queremos ver aquí. ¿Cuál es el valor de esa constante elástica del resorte? Y lo vamos a encontrar así: la fuerza dividido en su respectiva deformación. 140. En este caso, 4.9 entre 0.035 nos da 140. 9.8 entre 0.070, 140. 14.7 entre 0.105, 140. Y 19.6 dividido entre 0.140, 140. Fíjense que obviamente obtenemos el mismo valor porque es un valor constante. Es la constante elástica del resorte. En el procedimiento número 2 vamos a encontrar la energía potencial elástica y deformación de un resorte. Para hacer este experimento vamos a copiar los mismos valores de deformación que tenemos en la tabla 1, lo vamos a copiar en la tabla número 2, es decir, 0, 0.035, 0.070, 0.105, 0.140. Ahora, esos valores los vamos a elevar al cuadrado para encontrar x cuadrado. 0 al cuadrado, 0.035 al cuadrado, 0.001225. 0.070 al cuadrado, 0.0049. 0.105 al cuadrado, 0.011025. 0.140 al cuadrado, 0.0196. Muy bien. Nuestro valor de constante elástica ya lo tenemos también en la tabla número 1, que es 140, por lo tanto su valor promedio es 140. En caso de que usted obtenga un valor distinto, muy cercano pero distinto, usted simplemente busca el valor promedio y el valor promedio es el que va a colocar aquí. Ahora vamos a encontrar la energía potencial elástica. Como vieron en la introducción, la energía potencial elástica es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Ya tenemos a X al cuadrado en nuestra tabla. Tenemos a K. Entonces vamos a multiplicar estos dos valores y a dividirlo entre 2 para encontrar su respectiva energía potencial elástica. En el primer caso, 0. En el segundo, 0.001225 por 140 dividido entre 2. 0.08575. El siguiente, 0.0049 por 140 dividido entre 2. 0.343. 0.011025 por 140 entre 2.
0.77175. 0.0196 por 140 entre 2. 1.372. Muy bien. Para tener la tabla homogeneizada, podemos solamente trabajar con las tres primeras cifras después del punto, es decir, aquí lo vamos a redondear a 0.772 y en este primero lo vamos a redondear a 0.086 para que así sea más fácil al momento de realizar el gráfico. Recuerden que de la tabla número 1 tienen que realizar el gráfico fuerza en función de la deformación, para ver si es verdad lo que dice Hooke, que la fuerza restauradora es directamente proporcional a la deformación experimentada. Si son directamente proporcionales, el gráfico fuerza en función de deformación tiene que dar como resultado una línea recta inclinada que parte desde el origen, tal como este esquema. Con la tabla número 2, entonces, tenemos que hacer los gráficos energía potencial elástica en función de la deformación, es decir, con esta columna y esta columna van a hacer su tabla para realizar este primer gráfico, y energía potencial elástica en función de la deformación al cuadrado para realizar este segundo, es decir, con esta columna y esta columna van a realizar su segundo gráfico. ¿Por qué? Si nos guiamos de la fórmula, vemos que todo esto es una constante, por lo tanto nos queda energía potencial elástica igual a una constante que podemos ponerle cualquier nombre, digamos m, por deformación al cuadrado. Y se ve claramente que la energía potencial elástica es directamente proporcional a la deformación al cuadrado. Eso es lo que queremos comprobar con estos dos gráficos. Si la energía potencial elástica es directamente proporcional al cuadrado con la deformación, entonces esos respectivos gráficos deben de tener la siguiente estructura. Cuando no tenemos el cuadrado en la deformación, entonces tenemos un gráfico de esta forma que llamamos parábola, como vimos en la clase número 3. Y en el caso de la energía potencial elástica en función de la deformación al cuadrado, entonces sí obtenemos un gráfico directamente proporcional. Ya completadas las tablas, realicen los gráficos y recuerden completar las actividades finales o actividades de evaluación de su práctica. Muchas gracias.